En un momento de la posguerra y con el mundo inundado debido al cambio climático, Nick, un veterano de guerra, se dedica a utilizar unas máquinas que se utilizaban en la guerra como detectores de mentiras, pero ahora para recordar momentos del pasado, siendo su negocio vender nostalgia. Su tienda se encuentra en Miami y allí utiliza un tanque de agua donde ha de entrar la persona para recordar momentos que anhela. Nick los guía en el proceso y Emily, su empleada y una exmilitar con la que luchó en la guerra, se dedica a la parte más técnica. Debido al calor extremo, la gente duerme de día y hace vida normal de noche, pero Nick no puede dormir y siempre se queda bebiendo y recordando momentos de la guerra. Un día todo cambia cuando llega a su tienda May, una cantante en clubs nocturnos de la que se enamora a primera vista. Viene pidiendo ayuda porque ha perdido sus llaves y aunque la tienda a esa hora ya está cerrada, Nick no duda en meterla en el tanque. Como excusa para volver a encontrarse con ella, la busca para entregarle los pendientes que se ha dejado. Por otro lado, aunque la guerra haya terminado, los conflictos dentro del país subsisten. Durante la guerra, los varones adinerados compraron todos los terrenos aún no inundados, aprovechándose de la necesidad de la gente, pero dejando a todo el mundo bajo la amenaza de las mareas que inundaron muchas zonas. Así que los que se han quedado sin un sitio digno ahora tienen que vivir desplazados en una zona muy inundada, la zona de los pobres. Allí es donde trabaja como cantante May. Charlan y la acompaña a su casa, pero a la mañana siguiente Emily le saca del tanque a la fuerza y descubrimos que él mismo es adicto a rememorar recuerdos con May, porque resulta que han pasado meses desde que ella le ha abandonado y no entiende por qué de pronto se ha ido sin dar ninguna explicación a pesar de tener una relación estable. Aún así él no para de buscarla en el club donde cantaba y metiéndose en el tanque para recordar cosas que podrían hacerle entender por qué se ha marchado. Un día mientras está en el tanque alguien llama a la puerta, pero cuando sale solo encuentra en el agua un pendiente de May, así que está convencido de que ella ha vuelto. Debido a que los tanques todavía se usan como detectores de mentiras, Nick y Emily colaboran con la procuradora Avery en casos de corrupción, así que ahora han de ver los recuerdos de un traficante de drogas que está en coma para así encontrar a Joe, un mafioso. En los recuerdos de hace 5 años aparece en el club de Joe, May cantando. Este le ofrece una droga llamada vaca pero la rechaza, así que el traficante quiere pegarla por eso y Joe se lo impide. Incluso uno de sus hombres, un policía corrupto, amenaza con dispararle. Ven incluso que May ha sido amante de Joe y que se ha vuelto adicta a la vaca, y en este momento Emily tiene que confesarle que sabía que era adicta pero no se lo dijo a Nick. Nick se va directo a buscarla en el club de Joe pensando que podría estar allí. Joe se acuerda de ella porque le ha robado dinero y drogas y aunque le quiere tranquilizar diciendo que no pasa nada, que él también le ha engañado, le intenta matar ahogando. Pero de repente aparece Emily y empieza a disparar a todos. Salva a Nick y mata a Joe. Nick está decepcionado y empieza a pensar que lo único que ella ha hecho es engañarle para poder conseguir algo de él, pero no sabe el qué. Así que Emily se mete en el tanque y Nick ve que un día May vino a confesarle que es adicta. Y de paso Emily le cuenta que tiene una hija con la cual no tiene ninguna relación pero se siente culpable por ello. Mientras ella mira una foto de su hija, May le coge la llave que abre la habitación donde están guardados los recuerdos de todos los clientes. Así que hacen un recuento y se dan cuenta que faltan los de una clienta, Elsa, la cual rememoraba momentos íntimos con un hombre mayor que ella. Va a buscarla y una chica de la zona le explica que ha sido asesinada y que la novia del asesino, una mujer pelirroja, se llevó al hijo de Elsa. Cuando se marcha de allí recibe una paliza de un hombre que le aconseja dejar de buscarla. Mirando con Emily el recuerdo de la paliza se dan cuenta que ese hombre es el policía corrupto que colaboraba con Joe. También se entera que Walter Sylvan, uno de los varones con muchos terrenos y que la gente acusaba de corrupto y ladrón, fallece y que todo lo que él tenía lo heredarán su mujer y su hijo. Descubren que el policía corrupto, Booth, después de dejar de trabajar con Joe, empezó a trabajar para Walter. Y de paso descubren que Walter tenía como amante a Elsa, la chica asesinada, y deducen que Walter quiso deshacerse de ella y su hijo para que nadie se enterara de lo ocurrido. Para ello, Walter contrató a Booth y supuestamente a May. Se va a hablar con la viuda del varón, una mujer que está atrapada en sus recuerdos con Walter, pero sabe que ha tenido aventuras con otras mujeres, incluida Elsa. Pero en este caso, Walter contrató a Booth para deshacerse de ellos. Casi lo matan los de la seguridad de la casa, pero al ver el vigilante que es un veterano de guerra como él, le deja marchar. Por las cosas que le ha contado la viuda de Walter, se da cuenta que Booth y May están en las antiguas plantas de reciclaje. Allí encuentra al primero, quien le dice que todo estaba planeado y que no ha sido coincidencia que haya conocido a May. Le persiguen, pelean, Booth acaba cayendo al agua atrapado en un piano y Nick no quiere que se muera porque todavía no ha conseguido información de él, y acaban peleándose incluso debajo del agua hasta que se desmaya. Pero tiene una visión con ella que le salva, se despierta y consigue salir. Ya fuera, Nick le inyecta a Booth un suero haciéndolo desmayar y se lo lleva hasta su tienda para meterle en el tanque y ver sus recuerdos. Así ve cómo Booth conoció a May y descubre por fin toda la verdad.
La buscó para proponerle un trato a cambio de no entregarla a Joe, quien la estaba buscando por haberle robado. Su trabajo consistiría en robar los recuerdos de Elsa, la amante de Walter, para que no quedara rastro de lo que había pasado. También vemos como Buzz la forzaba para conseguir la información antes, pero ella le dice que no conseguía averiguar la clave para tener acceso a los recuerdos y por eso estuvo meses con él. Nick le guía a través de los recuerdos y le lleva al momento del asesinato de Elsa. Allí es cuando vemos que Buzz la mató y que May se llevó al chico, pero no para deshacerse de él, sino para salvarlo. En ese momento todo cambia porque Nick se da cuenta en realidad que ella no es todo lo que había pensado hasta ahora. Incluso ve como el día en que ella regresó a la tienda de Nick cuando se le cayó el pendiente, Buzz se la llevó. En ese momento le pidió por favor que no matara a Nick, que él no sabía nada, y que se la llevara solo a ella, y en ese momento tira al suelo su pendiente a propósito. Se la lleva y le da para tomar vaca, porque así podría contarle dónde está el chico, porque bajo sus efectos podría traicionar a cualquiera. Pero en ese momento ella habla a Buzz de una manera muy especial, porque en realidad quiere transmitir un mensaje a Nick, sabiendo que él conseguirá ver los recuerdos de Buzz y escuchar todo esto. De modo que es como si hablara con Nick. Le dice dónde está el chico escondido, en la casa flotante. Solo Nick sabe dónde. Lo cuenta de tal manera que Buzz no entiende nada, pero Nick sí. Y si nunca le confesó la verdad era porque la amaba y porque no quería que él dejara de quererla sabiendo todo lo que ella es en realidad. Buzz casi se cree que está hablando con él, pero cuando menos se lo espera le clava un cuchillo en el pecho y se toma todas las pastillas de vaca para sufrir una sobredosis. Y además se tira al vacío suicidándose. Al ver todo esto, Nick enfurece y le dice que no le matará, pero le hace recordar el momento más trágico en su vida, cuando los hombres de Joe le quemaron de vivo. Regresa a la casa de la viuda de Walter, pero esta vez para hablar con el hijo. Descubrimos que en realidad fue él quien contrató a Buzz para matar a Elsa y su hijo, porque no quería repartir la herencia, porque Walter incluso le pidió ayuda para encontrarlos y poder ayudarlos económicamente. Además le explica que el hijo de Elsa está bien, y ha mandado a la policía a la casa flotante donde estaba escondido. El hijo de Walter pretende dispararle, pero no puede, así que intenta dispararse a sí mismo, pero tampoco puede, y acaba en los brazos de su madre. Va a visitar a Emily en su nuevo trabajo y le da los recuerdos de Buzz, porque ahora son pruebas. Le aconseja que vaya a buscar a su hija porque aún hay tiempo. Se despide de ella, pero le tiene que hacer su confesión, porque así Avery, la procuradora, cuando mire los recuerdos de Emily para corroborar, podrá escuchar lo que tiene que decir, todo lo que ha pasado hasta ahora. Porque los crímenes del hijo de Walter han salido a la luz, los conflictos han aumentado, lo que supondrá un cambio de régimen. Pero él sabe que no verá eso porque lo que quiere es meterse en el tanque y quedarse allí para siempre recordando a May. Después de años vemos a Emily con su nieta visitando a Nick, que ya está envejecido, pero sigue ahí con May en sus recuerdos. Emily ha continuado su vida enfrentando sus miedos y volviendo a encontrarse con su hija, y Nick ha vuelto al pasado. La película termina con uno de sus recuerdos, cuando le contaba a May la historia de Orfeo y Eurídice. Ella muere, así que Orfeo va a buscarla al infierno, donde Hades les dice que pueden marcharse con una condición: no mirar atrás. Pero él no cuenta la historia real porque dice que escaparon y fueron felices juntos. Pero en realidad Orfeo sí miró atrás y entonces perdió a Eurídice. Y esa historia es un reflejo de lo que ambos han vivido juntos. Él ha bajado al infierno para sacarla, pero no lo ha conseguido, y lo último que ha hecho ha sido mirar atrás, en sus recuerdos. Y además la película genera en el espectador un recuerdo, porque constantemente se habla de la pérdida de las llaves, lo que provocará después que al perder nuestras llaves recordemos la película, tal como su nombre indica.